Hola YouTubers, hoy vamos a hablar de las 5 mejores estrategias de evangelismo de las cuales casi ya nadie habla. Sea que quieras realizar evangelismo personalizado, es decir, ir tú directamente donde la persona a compartirle la palabra, o quieras utilizar las redes sociales para evangelizar como lo hacemos los YouTubers, pues estas 5 estrategias te ayudarán muchísimo porque están basadas en las estrategias que usó el apóstol Pablo, uno de los grandes evangelistas y misioneros de la historia, y por supuesto, el maestro de maestros, nuestro amado Jesús. Así es que esté muy atento porque estas estrategias son para que tomes papel y lápiz, las anotes y las pongas en práctica. Número 1. Amistad y compasión. Miremos lo que dice la palabra de Dios en San Mateo, capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí tenemos algo muy importante que hizo nuestro amado Jesús. Él vino por los pecadores. Él vino a buscar lo que se había perdido. Esas ovejitas que no tienen pastor. El propósito del evangelismo entonces debe ser ese. Salir a buscar a los que se han perdido, a los que están lejos de la presencia de Dios. Sea que lo hagas a través de las redes sociales. ¿Cómo, profe? Pues hemos visto muchos videos, muchos canales que se dedican a predicarle a las personas que ya conocen de Dios, a las personas que ya tienen un pastor, que ya van a una congregación, y eso está bien. Pero si hablamos realmente de hacer evangelismo, debemos llevar nuestro mensaje a través de las redes sociales o persona a persona, justo a aquellos que nunca han ido a una iglesia. Justo aquellos que dicen, ay, eso de la religión como es de maluco, no, allá le lavan a uno el cerebro. Justo aquellos que dicen, no, yo no quiero saber nada de Dios, eso es como mentira. A esos que no quieren saber de Dios, a esos que dicen, sí, yo creo en Dios, pero no creo en las iglesias, a esos hay que ir o personalmente o a través de las redes sociales. Eso es realmente hacer evangelismo, ir a los perdidos. Si tú vas a alguien que ya está caminando con Dios, que ya está congregándose en una iglesia cristiana de sana doctrina, pues ¿realmente estarás evangelizando? Pregúntate eso. Yo creo que no. Yo creo que el propósito del evangelismo es ir a aquellos que están lejos de la presencia de Dios o que una vez estuvieron y están apartados ahora. Miremos lo que nos dice San Lucas capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos, los escribas, murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¡Ay, maravilloso Dios! Esto nos quede muy claro, mis amigos youtubers, que esto nos quede muy claro, mis hermanos. El evangelismo es para esas ovejitas que están perdidas. La segunda estrategia la podemos aprender del apóstol Pablo. Es decir, ubicarnos en el contexto y la cultura, las creencias y costumbres de cada persona a la que vamos a evangelizar.
sin criticarla. ¿Recuerdan al apóstol Pablo cuando estaba allí en el aerópago y había una cantidad de esculturas, así como cuando tú entras a una iglesia católica que hay una cantidad de santos, que tenían santos para todo, que tenían dioses para todo, pero había una que decía al Dios no conocido? Y Pablo, sin criticar esa manada de santos y decir, idólatras, se van a pudrir en el infierno, dejen de adorar esos ídolos de piedra. No. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Pues se fue y les dijo, vea mis hermanos, a ese, al que ustedes dicen el Dios no conocido, a ese es el que yo adoro. Y les voy a contar acerca de él. Y los empezó a evangelizar. Es decir, no criticó su cultura, se metió en su cultura, pero los llevó a Cristo. Es como cuando tú ves a alguien con un arete, con un tatuaje, el pelo largo y quizás en malas relaciones. ¿Tú qué haces? ¿Te interesas por lo que a esa persona le interesa? ¿O empiezas a criticarle? Es que córtate el pelo, es que quítate ese tatuaje, es que los que usan esos aretes, es que los que consumen aquello se van a podrir en el infierno, es que los homosexuales... Si haces eso, no creo que estés acercando a la persona a Dios. Al contrario, tienes que interesarte por lo que a esa persona le interesa. Tienes que interesarte por esa persona sin juzgarla, sin criticarla. Más bien meterte en sus gustos, en sus intereses y a partir de ahí presentarles a Cristo. No con el dedo señalador, sino con el amor de Dios. Por ejemplo, si a esa persona le gusta la música rock, le gusta la música metálica, pues háblales de rock, háblales de música metálica y a partir de ahí busca la guía del Espíritu Santo para que te dé las estrategias de hablarle de Dios a través de la música. Si a esa persona le gusta el fútbol, pues cuéntale el evangelio a partir de un partido de fútbol donde el diablo es un equipo y Dios es otro. Y si tú no tomas una decisión, pues serás un balón que te estarán golpeando para un lado y para el otro. Y que es mejor jugar en el equipo de los ganadores, que es el de Jesucristo, que es más que vencedor, que ya le ganó hace ratos ese pobre diablo que está pidiendo revancha y que nunca va a poder ganarle a los más que vencedores. Así es que si acepta a Jesucristo, que si lo cree como su Señor y Salvador, si se arrepiente de sus pecados, pues va a ser parte del equipo ganador, que ya le ha metido una goleada al diablo y si no, pues te va a convertir el diablo en un perdedor. Entonces, ¿prefiere estar en el de ganadores o en el de perdedores? En fin, háblales de acuerdo a su interés. Háblales en su lenguaje, en su idioma. Así no te gusta el fútbol, pues vuélvete futbolista con tal de ganarte a los futbolistas. Vuélvete músico con tal de ganarte a los músicos. Y hablando de redes sociales, hablando también de estos medios de comunicación, pues algo que nos dicen frecuentemente y que comunicamos es crea una comunidad. Sí, una comunidad con la cual compartas intereses. No necesariamente tiene que ser una comunidad dedicada 100% a compartir la palabra de Dios. Por ejemplo, ahora está muy de moda esto del desarrollo personal, del coach, del crecimiento espiritual y todo esto que trabaja otras corrientes como la psicología, la filosofía, inclusive la nueva era. Una persona que no quiere saber de Dios, pero tiene sus problemas emocionales con la depresión, con el estrés, tiene problemas relacionados con conflictos que no sabe cómo resolver, y tú le pones un canal, creas un canal, por ejemplo, donde no vas a hablar directamente de la salvación o de tal cosa, sino, o sea, que no suene evangélico, sino más bien un canal que suene a ayuda a esa persona, pero a través de esa ayuda psicológica, a través de esa ayuda filosófica o a través de esos consejos, tú le presentas a Cristo
entonces esa persona va a ser más interesada en escuchar y en ver tu canal. No tienes que ponerle canal cristiano, no tienes que ponerle buscando a Cristo, no, ponle algo como desarrollo espiritual, crecimiento personal, alcanza el éxito, un nombre que sea atractivo para las personas que no conocen de Cristo, pero finalmente llévales a conocer que la respuesta a estas necesidades, si bien es cierto la psicología, el desarrollo personal y otras ramas aportan y hay que valorarlo, el mayor aporte lo hace la palabra de Dios. Estrategia número 3. Es una estrategia de poder y milagro. Esta estrategia hacía que las multitudes llegaran a los pies de Jesucristo. Ahora nos preguntamos, ¿cómo podemos aplicar esta estrategia tanto en el evangelismo personal como en las redes sociales? Vamos a mirar esta poderosa estrategia en San Mateo capítulo 8 versículos 16 y 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Quién lo llevó? Jesucristo llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. ¿Y qué pasaba cuando hacía Jesús milagro? La gente llevaba a los enfermos, llevaba a los demonios, llevaba a los endemoniados con los demonios, los llevaba donde Jesucristo, y Jesucristo echaba fuera a los demonios, Jesucristo sanaba. ¿Tú crees que ese mismo poder está vigente hoy en día o no? ¿Crees que Jesucristo puede obrar sanidad, puede obrar milagros todavía? ¿Crees que Jesucristo puede usarte como un instrumento para que aquellas personas que no conocen, que están lejos de Él y necesitan ser sanos, necesitan ser liberados, puedan serlo? Yo creo que sí. Y si tú también lo crees por el poder del Espíritu Santo, pues la invitación es para que evangelicemos con poder. ¿Cómo hacemos esto? Cuando hacemos evangelismo personal y tú ves a una persona enferma, pues ora por ella, pídele a Dios que haga sanidad, pídele a Dios que haga un milagro, pídele a Dios que te use a ti para ser instrumento de su gloria, ser instrumento para bendecir a otras personas con sanidades y con milagros. Eso sí, mantén siempre la humildad, reconociendo que no eres tú, sino que ese poder y esa gloria es de Dios. ¿Y cómo lo usamos en redes sociales? Lo mismo, usa las redes sociales para decirle a aquellas personas que están enfermas en sus casas que tú vas a orar por ellas. Que si quieren, pueden escribir ahí en los comentarios sus peticiones y que tú vas a estar orando por esa necesidad, por ese milagro, por esa sanidad. Y que el día en que Dios lo haga, le agradecerías que escribieran un comentario dándole la gloria a Dios por esa sanidad, por ese milagro recibido. Pero también es muy importante que les enseñes a través de la palabra de que hay esperanza, de que hay salvación y de que hay sanidad y solución a los problemas. Y que lo que el hombre humanamente no puede hacer, cuando el médico, cuando el doctor dijo hasta aquí llegó, cuando la ciencia encuentra su límite y dice no podemos hacer más nada por esta persona, ahí es donde mejora tú a Dios. Ahí es donde debes presentarle a ese Dios que salva, que sana, que libera. No olvidemos que nuestro Dios es un Dios de poder y ese poder está a nuestro alcance para su gloria y para el evangelismo. Es momento de usarlo y es momento de que las personas vean a través de ti a Jesucristo y traigan a los endemoniados, traigan a los enfermos, para que tú seas un instrumento y puedas ser usado por Dios para hacer sanos esos que llegan a ti. Número 4. La importancia de las relaciones interpersonales para Pablo.
Pablo tenía su vida 100% consagrada a Jesucristo, su mirada puesta en Él. Y cada paso que daba era con la mirada en Cristo, con su corazón lleno de ese amor por Dios. Y ese amor lo reflejaba y lo transmitía a esas personas que estaban a su alrededor. Por eso buscaba crear iglesias, comunidades fundamentadas en la fe, en el amor y en la relación fraternal, en ser una familia donde nos ayudáramos, nos amáramos y nos preocupáramos unos por otros. Pablo también buscaba no solamente compartir la palabra de Dios para que las personas se arrepintieran, creyeran en Jesucristo como su Señor, su Salvador, sino también formarlas hasta convertirlas en líderes que fueran a otros a compartir su palabra. Entonces, nuestra relación debe ser una relación fraternal, una relación de amistad, una relación de hermandad con la otra persona, tanto que estamos evangelizando como la que estamos discipulando o estamos consolidando para enviarla como líderes a ganar a otras personas. Nuestro trabajo no solo para cuando le compartimos la palabra a alguien, esa persona se arrepiente y empieza a ir a la iglesia y ahí terminó mi trabajo. Ahí no para tu trabajo. Como dice Pablo, hasta que la enviemos a predicar a otros, hasta que se haya formado en esa persona el carácter de Cristo, debemos estar ahí en esa relación personal, acompañándola, discipulándola día a día, compartiendo tu vida con esa otra persona que Dios ha puesto en tu corazón para que lo formes o la formes como tu discípulo. ¿Y eso cómo aplica en las redes sociales? Nuevamente volvemos a creación de comunidad. Entabla una relación con tu comunidad. Entabla una relación con esas personas que te siguen. Crea un grupo en Telegram como lo tenemos en los youtubers. Que si quieres, ahí nos vas a encontrar en Telegram a esta gran familia. Comparte con ellos experiencias, comparte con ellos la palabra, pero también escucha sus necesidades, escucha qué te quieren decir, qué te quieren aportar y establece una buena comunicación a través de las redes sociales. Uso de un lenguaje claro y conciso. Estrategia número 5. Mejor ejemplo, nuestro amado Jesucristo. Lo encontramos en las parábolas. ¿Qué hacía nuestro amado Jesús con las diferentes parábolas que nos dejó? Pues nos contaba historias. Historias que conectaban con la cotidianidad, con la cultura, con las vivencias, con la comunidad. Era una comunidad, por ejemplo, agrícola, y entonces nos enseñaba a través del sembrador, una comunidad que cultivaba ovejas, entonces nos dejaba las enseñanzas de la ovejita perdida, por ejemplo. En fin, conectaba con las historias locales, con lo que le pasaba a la comunidad en la que estaba enseñando. Esta es una excelente estrategia que hoy la conocemos con un nombre muy refinado en redes sociales, storytelling. Pero ese storytelling ya lo había creado Jesús hace mucho rato. Entonces tu historia, tu testimonio es fundamental para compartirlo, sea en redes sociales o de forma personal a otras personas. Contar historias, contar cuentos, historias reales, pero que esas historias lleven, como les digo, la semilla, el mensaje de la palabra de Dios, presenten a Cristo como su Señor y Salvador, presenten la necesidad de arrepentirnos, es decir, de rendirnos delante del Rey para que Él haga la obra en nosotros, usar los cuentos, usar las historias. Si, por ejemplo, es una comunidad agrícola como la que estaba en la época de Jesús, como en la que yo vivo en un corregimiento, en estos momentos estamos en cosecha de café, pues ¿qué vas a hacer? Háblales del café, que es el tema que están hablando, y muéstrales a través del café a Jesucristo.
Cuéntales una historia a través del cultivo de café y cómo Jesucristo o cómo el reino de los cielos se parece al cultivo de café. A los chicos que viven en las redes sociales, que viven en el celular, pues compárales el celular con la Biblia. En fin, adáptate al lenguaje de cada quien, de cada persona. Si es a un niño que le vas a predicar, pues háblale de lo que le interesa al niño. En fin, las parábolas son una estrategia de cómo llevar un mensaje claro. Otras son las preguntas. Cuando a Jesús le dirigieron varios ataques o lo hicieron como preguntas, él a veces no respondía directamente, sino que generaba otras preguntas. Le dijeron, Señor, ¿es lícito que paguemos impuestos? ¿Qué hizo Jesús? ¿Quién hay en esta moneda? ¿De quién es esta imagen? Pues del César. Entonces da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, hizo una pregunta. Tú puedes usar las preguntas para evangelizar. Por ejemplo, si te acercas a alguien y le dices, si tú murieras hoy mismo, o si yo muriera hoy mismo, ¿cómo puedo estar seguro si voy para el cielo o si voy para el infierno? O le preguntas a alguien, si alguien te dijera en estos momentos que tiene el poder, el dinero para darte el regalo más grande y más espectacular que transformara tu vida, ¿tú qué le pedirías? Y a partir de una pregunta como esta o como cualquier otra que se te ocurra, puedes empezar un diálogo, una conversación y llevarlos a Cristo. Y lo otro son las declaraciones directas. Es decir, Jesucristo también le decía al pan, pan y al vino, vino. Es decir, muchas ocasiones confrontaba directamente el pecado con la palabra de Dios. Tú también puedes hacer esto, o hablar directamente con la persona y compartirles el evangelio de tú a tú, ya sea a través de las redes sociales o también de evangelismo personal. Y como tú has llegado hasta este momento del video, te voy a dar la clave sin la cual nada de esto funcionaría, o por el contrario, con la cual todas estas estrategias pueden ser efectivas. Y la clave está en el Espíritu Santo. Sí, en el Espíritu Santo. Escucha muy bien. Tú debes de hacer tu parte, compartir la palabra de Dios. Pero quien convence de verdad, de justicia, de juicio, quien transforma vida, quien toca corazones, quien permite que la persona llegue a Cristo, no eres tú, es el Espíritu Santo. Por lo tanto, tú haces tu parte y no te cargues si esa persona no te escuchó, no te cargues si esa persona te dio la espalda, te rechazó, se burló de lo que dijiste, se puso a discutir. Déjale eso a Dios. Deja ese trabajo para el Espíritu Santo. No dejes al Espíritu Santo sin empleo. Ese es trabajo del Espíritu Santo. Pero algo muy importante también que sí debes de hacer y es entablar una relación íntima, personal con el Espíritu Santo a través de la oración en secreto. Pasar tiempos de refrigerio, pasar tiempos de oración con el Espíritu Santo para que Él te guíe, para que Él te llene, para que Él ponga las palabras que tú necesitas decirle a la persona que el Espíritu Santo previamente ha preparado para que ese mensaje llegue. Pero es necesario que estés en sintonía con el Espíritu Santo, porque sin Él nada podemos hacer. Él es el centro, Él es la guía de nuestro evangelismo. Y el centro del mensaje evangelístico es mostrar que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador. Que necesitamos rendir nuestra vida delante de Él para que Él mande y nosotros obedezcamos. Y que esa es la mejor vida que puede existir.
tanto en el presente como en la vida eterna. Bueno, ¿qué te parece? ¿Conoces alguna mejor estrategia de evangelismo? Escríbela en los comentarios y sigan siendo felices con Cristo. El profe José les dice.